Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7, que está conformado por Oscar, Anaí, Diana y yo, Abigail. Les vamos a presentar un proyecto de aula de cuarto grado y se llama Pasado y Presente de la Igualdad entre Personas. Primero, está la fase 1, que es la planificación del proyecto. Para ello, hay que conocer el nombre del proyecto, que es el que ya mencionó mi compañera, los temas que aquí se abarcan: la construcción de un kamishibai y un teatro que viene siendo un teatro de papel al estilo Butai, también que podría ser la construcción de la igualdad de género. Los temas se abarcaría la transformación de los estereotipos de género a favor de la igualdad de género y respecto a la dignidad de las niñas y los niños. La problemática que encontramos fue de que en la comunidad se existe mucho así la desigualdad de género y también los objetivos es concientizar a los alumnos de primaria sobre la igualdad de personas, siendo que todos somos iguales, tenemos las mismas oportunidades y no hay, así que por ser niños es más que ser niña. También los desafíos es que las conductas de arraigadas que tienen los estudiantes por la sociedad, también los prejuicios internos, estereotipos y valores tradicionales. La metodología de aprendizaje que se va a utilizar va a ser el aprendizaje basado en proyectos comunitarios y se van a utilizar diferentes recursos. Por ejemplo, el espacio va a ser el salón de clases, los colaboradores va a ser el docente y los estudiantes, así como el cuento de Daniela Pirata, que se va a llevar al estilo de la lectura en atril, y el libro de proyectos del aula y materiales para la elaboración del kamishibai. También se deben presentar el cronograma de actividades, que aquí se encuentra lo que se va a realizar cada día de la semana. El lunes, por ejemplo, es la presentación del proyecto, lo que acabo de hacer. Se presenta el cronograma y también la forma de evaluación. Y la lectura del cuento de Daniela Pirata, que este es un cuento, se trata de una niña que quiere ser pirata de una tripulación, pero no la dejan por ser niña. Y la realización del tendedero de dibujos sobre anécdotas de la igualdad de género. El martes va a ser la realización de una tabla comparativa entre hombres y mujeres y se va a tener que escribir algo así que es estereotipamente de cada género y se va a encargar una tarea de investigación. El miércoles va a ser la construcción del butai y también la reflexión de la situación que se les asigna a los estudiantes. Y por último, el viernes va a ser la escritura de unas preguntas en la libreta y se va a dar cierre al proyecto. La evaluación va a ser una guía de observación, que es esta que podemos apreciar. Los criterios de evaluación va a ser considerar que los contenidos se llevaron a cabo de manera correcta, se cumplió el objetivo del proyecto, crees que pudo haber mejorado durante la elaboración del proyecto y que no contribuyó al desarrollo del proyecto. Esto va a ser más que nada como una autoevaluación. La fase 2 es la realización de las tareas necesarias. Aquí en la sesión corresponde a la sesión 1. Acá los alumnos deben prestar atención al nombre del proyecto, el cronograma de actividades, la forma de evaluación y también deben escuchar la lectura del cuento de Daniela Pirata, que y mediante la modalidad de lectura en atril, que es a lo que conocemos, así que se lleva en atril y se da una lectura dramatizada del cuento. Y se observa la portada del cuento y se tiene que responder la siguiente pregunta, que es: ¿de qué crees que tratará el cuento? Aquí se practicaría la anticipación de los estudiantes sobre qué creen que ocurrirá. Y estas se deben anotar en el pizarrón, las anticipaciones de los estudiantes. También se va a observar y escuchar la lectura del cuento y responder las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que Daniela quería ser pirata del caimán negro? Los niños se van a cuestionar así el por qué creen que ella quería. También por qué el capitán del caimán negro le puso diferentes pruebas a Daniela. Esto van a predecir, es como por qué Daniela le puso esas pruebas a sus compañeros, tal vez, ¿no? Y esto se va a anotar en el pizarrón también. Y se debe tener la lectura cada que se menciona un requisito que se le da a Daniela, porque en la lectura del cuento se aprecia que cada vez el capitán le da un requisito a Daniela. Por ejemplo, tienes que ir a buscar la comida, tienes que limpiar, tienes que ir a buscar un tesoro, y los estudiantes tienen que cuestionarse por qué creen que ellos sí le están haciendo eso. Y acá se entraría la pregunta: ¿por qué creen que Oreja Cortada le dio esa indicación a Daniela? Que aquí se realizaría la inferencia, porque está infiriendo el por qué sucedió eso. También se debería verificar después de la lectura del cuento si se acertó a lo que se trataba el cuento o no, aplicándose a la confirmación, porque a lo mejor va a haber quienes estaban algo muy alejados a lo que se trataba originalmente, y a lo mejor va a haber quienes iban a decir algo muy acertado. Y al final se debe conversar el término del cuento acerca de cómo han visto la desigualdad de género en su vida cotidiana y
y reflexionar sobre por qué es importante que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Por último, se debe hacer un dibujo sobre una experiencia referente a la desigualdad de género que ellos hayan visto en otra persona o que ellos hayan vivido. Y este se va a colgar en un tendedero de dibujos. Y acá están así los materiales que decía el cuento de Daniela Pirata. Algo así se apreciaría ya el tendedero de dibujos, pero obviamente así sobre la igualdad de género, la lectura en atril, así con el atril y el cuento, y el pizarrón y los marcadores que se necesitarían para realizar la actividad. Y en colectivo dividir el pizarrón en dos columnas. En la primera se va a escribir hombre y luego mujer. Y a manera de títulos, tratar de recordar lo que han escuchado o visto en las actividades de hombres y mujeres. Por ejemplo, dicen los hombres no deben de llorar, esa podría ser una. O que las mujeres deben de usar vestidos. Esto puede ser de canciones, chistes, cuentos o alguna película que ellos hayan visto. También debe escribir en cada columna las frases que describan las actividades o formas de pensar y sentir o acciones que identificar y reflexionar si están de acuerdo con lo que analizaron o no, porque a lo mejor va a haber quienes se van a decir, no, sí, yo estoy de acuerdo, o no, a mí, no, y tienen que explicar el por qué. Y de tarea se van a llevar de manera individual, investigar en libros, en internet o en artículos, con ayuda de un adulto para contestar el cuaderno las siguientes preguntas que va a ser, ¿qué es la igualdad de género? Y la segunda, ¿qué son los estereotipos de género y cómo afectan a la dignidad humana? Y se va a escribir en el cuaderno ejemplos de estereotipos de género que vivan las niñas y los niños en la familia, en la escuela y en la comunidad.